Todos nuestros entregables, tanto para las marcas como para los equipos con los que trabajamos, que sean lo más serio posibles. De repente aún me dice, che, Gordi, me parece que lo de Disney sale. Lo que hicimos fue tener una estructura muy liviana. Entonces nos empezamos a asociar con diferentes marcas de diferentes categorías, porque cuando sos dueño completamente de los éxitos, también sos dueño completamente de los errores. Y al día de hoy no solo tenemos este co-branding con Disney, sino que... Acá estamos. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. ¿Cómo están? ¿Bien? Ay, qué bueno. Bueno, auditorio lleno. Muchas gracias por estar acá. Tengo por acá... Agus, ¿dónde estás? ¡Hola! Me mandó un mensaje recién y me dijo, estoy acá en primera fila, así que bueno, quería saludarla. Bueno, la verdad que estamos muy contentas de estar acá. La idea es un poco venir a contar nuestra historia, nuestro negocio, cómo es que llegamos a donde estamos y presentarnos para quienes no nos conocen y contarles un poquito cómo nos manejamos en esta industria que es relativamente nueva, hasta hace unos años, pero es relativamente nueva. Nosotros empezamos hace mucho tiempo ya, así que fuimos como un poco improvisando en esta industria y siento que aprendimos un montón y queremos trasladar todo lo que nosotras aprendimos para la gente que está en esta industria pueda ya saber las cosas que están buenas y las que no están tan buenas. Así que vamos a empezar. Estaba esperando la presentación porque es muy linda, ¿vieron? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Stephanie Emner, soy emprendedora, influencer, tengo 1.400.000 seguidores en Instagram. La realidad es que empecé hace muchísimos años con una red social que me proponía ponerme filtros y empecé a jugar con esa red social hasta que esa red social se transformó en mi profesión, que es la profesión de influencer, que realmente es un título que uno lo escucha y es un título soñado, muy lindo. Pero la verdad es que tiene mucho trabajo y mucha dedicación atrás. Cuando yo tenía 14 años, estaba total y completamente obsesionada con que quería ser modelo, porque así como hoy el trabajo de los sueños es ser influencer, streamer, youtuber, en ese momento era ser modelo y salir en las revistas, y yo estaba totalmente obsesionada con la situación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Como que yo sentía un eco y digo, ya veo que... Bueno, la realidad es que estaba total y completamente obsesionada y lo que yo hacía era ver las revistas y buscar los números de teléfono de las editoriales y le hacía a mi mamá llamar a absolutamente todas las revistas para que me digan cómo hacer para salir ahí o dar con alguien que me atienda al teléfono y que le dé pena la hija de la chica que llamaba y que me llame para una producción. En una de esas llamadas le explican a mi mamá que las chicas que estaban en las revistas salían ahí porque estaban en una agencia de modelos. Entonces mi próximo paso era buscar una agencia de modelos. En ese momento había muchas agencias de modelos, las más conocidas eran Ricardo Piñeiro y Dotto, y yo voy a la de Ricardo Piñeiro porque tenía una escuela de modelos. Si algo mi mamá me fue remarcando a lo largo de toda mi vida era que yo podía hacer lo que quisiera, pero que siempre estudie para eso, porque cuando me llegue la oportunidad yo tenía que estar preparada, porque si no iba a ser una oportunidad que le iba a desperdiciar. Entonces lo único que me decía mi mamá es, ¿vos querés ser modelo? Perfecto. Bueno, vas a estudiar para que cuando vayas a un casting vos puedas aprovechar esa oportunidad. Entonces, la verdad que en ese momento la única agencia que tenía como un curso y una escuela de modelos era Ricardo Piñeiro. Apenas llego, voy a una entrevista donde le digo, bueno, quiero ser modelo, yo tenía 14 años, y me miran de arriba abajo y me dicen, vos podés hacer el curso, porque el curso era pago y lo podía hacer cualquiera, pero no tenés las condiciones para ser modelo. Me dicen, sos muy bajita, te sobran 2,5 kilos y tu contextura con esos huesos así en la cadera no da para modelo. Pero vos podés hacer el curso porque te va a servir para la autoestima y para plantarte en la vida. Yo me fui obviamente con el corazón totalmente roto, tenía 14 años, era el sueño de mi vida, mi primera como impresión con, bueno, dale, estoy como tratando de conseguir mi sueño con mi mamá y me dijeron, no podés. Y eran cosas que yo no podía cambiar, porque quizás en ese momento yo podía bajar esos kilos que me decían, pero no podía cambiar mi contextura, no podía cambiar mi altura. Pero yo decidí hacer el curso igual y demostrarle a esa persona que yo iba a ser modelo igual. Entonces, durante los 4 meses del curso, yo salía del secundario, mi mamá me buscaba, en el medio merendaba, me maquillaba, me peinaba, me cambiaba y bajaba con los tacos impecables. Durante 4 meses yo era la modelo impecable que ellos querían, no con las condiciones que ellos querían, ni siquiera bajé los kilos que me dijeron, pero sí yo estaba impecable siempre porque quería ser la mejor de ese curso. En un momento se me presenta la oportunidad de un casting de la revista Chiquititas, y ahí se me cae un poco el documento,
pero era como muy top, salí en la revista Chiquititas, y me dicen, bueno, manda tus fotos y vemos qué pasa. Y yo las tenía que mandar a esa editorial donde había llamado. Me saqué las fotos, las mandamos a revelar, las mandamos por correo, llegan las fotos y llega un llamado que me dicen, bueno, quedaste para la revista. Y esa fue mi primera producción de fotos. Se la mostré absolutamente todo el mundo, iba por la calle con la revista así, abierta de par en par. Y con esa producción me llaman de la agencia y me dicen, bueno, quizás podés ser modelo, te quieren entrevistar el dueño de la agencia y el director. Y cuando me entrevistan me dicen, bueno, vas a empezar a trabajar de modelo y vamos a probarte los primeros meses. La primera semana me mandan a 3 castings y quedé en los 3. El primero fue una campaña mundial de Coca-Cola, una campaña mundial para Swatch y una campaña de en ese momento la marca Cómo Quieres Que Te Quiera, que también era una muy buena marca. Y claro, cuando la primera semana quedé en esos 3 castings, no lo podían creer porque era de repente como, che, esta piba, ¿qué pasa? Que de repente nosotros creíamos que no y sí puede ser modelo. Trabajé muchos años como modelo, la verdad es que me fue bastante bien porque estaba en una agencia que era como de muy alta costura, pero a la vez yo era todo lo contrario, entonces ellos podían abarcar ambos perfiles de lo que solicitaba en ese momento el mercado, hasta que en un momento el trabajo se empezó a estacionar porque yo estaba ya en un montón de campañas, conocía un montón de productores, maquilladores, gente de las editoriales, ya había salido en un montón de revistas y era como, bueno, Steffi, la verdad nos gusta, pero ya está, como ya pasaste de moda. Y yo siempre como que buscaba reinventarme y decir, bueno, puedo hacer algo más, algo más, algo más. Empecé con las redes sociales muy de a poco, porque me divertía ponerme filtros, me divertía compartir mi vida, de repente me llegaban likes. Y cuando yo veía los likes decía, si tengo 10 me gustas, me aparecen 10 me gustas y no me aparecen las personas. Empecé a jugar a eso en Instagram paralelamente mientras era modelo. Y también empecé con emprendimientos. Cuando el modelaje no me dejaba pagarme el supermercado, porque en ese momento yo vivía con un exnovio, dije, bueno, necesito como pagar el supermercado, ya no tengo más ahorros, voy a empezar a hacer otras cosas. Empecé a hacer necessaires y los vendía por redes sociales. Me iba bastante bien, pero había hecho muy mal los números, entonces al final del mes no tenía ni un centavo. Y también empecé a hacer ropa deportiva con una amiga, que también nos iba bien y también habíamos hecho muy mal los números. Pero empecé un poco con las redes sociales como un juego y me empecé a dar cuenta que tenía algo para ofrecerle a la gente distinto que lo que se ofrecía en ese momento en redes sociales, que era un ida y vuelta constante. A mí me encantaba mostrarle a los poquitos seguidores que yo tenía toda mi vida, todo lo que pasaba atrás del modelaje, que nadie te lo mostraba, porque solo te mostraban como la foto perfecta. Entonces a mí como que me obsesionaba ese tema y yo contestaba absolutamente todos los inbox, mostraba todo, mostraba como el detrás de escena de esa vida de sueños que existía en ese momento. Y siempre como que me obsesionó tener como pequeños objetivos en estas redes sociales. Quería de repente 100 seguidores, 1000 seguidores, 5000 seguidores. Y de a poco fui creciendo y las marcas con las que yo había trabajado de modelo se me volvieron a acercar porque querían hacer conmigo acciones en redes sociales, que era algo muy nuevo. Yo les estoy hablando hace más de 10 años. Entonces, claro, yo empecé a aceptar canje, a full. Yo estaba chocha, canje, canje, canje. Yo vivía de canje, comía de canje, todo de canje, hasta que de repente, claro, me quise ir a vivir sola y no tenía plata. Y dije, ok, bueno, no puedo pagarlo con ropa. Empecé a vender la ropa, pero dije, yo necesito no estar haciendo todo este negocio rarísimo. Entonces dije, voy a empezar a pedir plata en redes sociales a ver qué pasa. Y cuando me decían, che, te quiero dar un short, te quiero dar una remera a cambio de un posteo, yo me hacía pasar por una amiga, decía, hola, soy Belu, le manejo las redes sociales a Steffi está cobrando el posteo 25 pesos. 25 pesos literal. Y dije, bueno, a ver si pasa. Y de repente pasó, y pasó, y pasó, y todo el mundo estaba dispuesto a darme 25 pesos, yo ya me creía millonaria, hasta que de repente llega una empresa muy grande y me dice, che, quiero hacer con vos un comercial, que lo repliques en tus redes sociales, nosotros en las nuestras, y yo era como, no podía pasar 25 pesos. Y estaba con esta amiga Belu que me ayudaba, y ahí me di cuenta que necesitaba algo más, y me cambié de agencia a una agencia un poco más comercial, que podía manejarme un poquito mejor. Entonces pasé de esta agencia de modelos, primero a una agencia un poco más comercial y después a una agencia propiamente dicha de influencers a medida que fueron surgiendo como estas nuevas agencias también. Entonces, ahí está la Chino. Llegaste tarde, amiga. No, llegaste tarde. Muy bien. Y bueno, hubiesen llegado temprano como Agus. Muy bien, Agus. Bueno, la realidad es que fui como cambiando y reinventándome,
pero siempre mi fuerte fue en redes sociales porque la verdad me apasionaban y me gustaban muchísimo. Y empecé a trabajar en redes sociales y la verdad que muy bien, hasta que un día me llega un inbox de esos que yo revisaba todo el tiempo y era un inbox de la persona que tengo aquí al lado, que es Au, que hoy en día es mi socia. Bueno, les cuento un poco cómo llegamos a trabajar juntas. Bueno, yo soy Agus Casal, soy socia de Steffi y business manager. Siempre hago una diferencia, me cuesta mucho titular mi trabajo porque es algo que, como probablemente los que estamos acá, lo vamos inventando en el camino. Siempre digo, yo no soy representante o no soy una agencia comercial, lo que hago es desarrollo de negocio para una marca personal. De chica me gustaba mucho lo que eran las biografías o todo lo que era basado en historias personales y hoy estoy trabajando en algo de eso y esto lo cuento porque fue una búsqueda muy larga. Yo en realidad soy abogada, estudié en la UBA, trabajé en una fiscalía. Me doy cuenta en el medio que eso no me gustaba. En una charla con mi papá le planteo esto y me doy cuenta que era una persona muy creativa, era muy emprendedora, me gustaban los desafíos, me gustaba la comunicación. Y en ese momento me gusta decir que Internet, yo tengo 36 años y cuando empecé a estudiar en la facultad, tener mail o tener Facebook era como innovador. O sea, realmente tuvimos una infancia muy analógica, probablemente los que ya estamos como hace bastantes años en esta industria y cuando nosotros empezamos era muy difícil hablarle a nuestras familias contándole lo que estábamos haciendo o lo que queríamos hacer. Sobre todo yo que vengo de una familia tradicional, es clase media, profesional, en la que se esperaba probablemente otra cosa de mí. Por algo también me sentí un poco presionada en tener que estudiar una carrera, lo que se dice grande, pero la verdad es que no me hacía feliz y nada, decidí tal vez muy chica colgar ese título a tal vez esperar varios años a frustrarme y a hacer otro camino. Y en ese momento me di cuenta como que en la comunicación algo iba a pasar con Internet. A mí me gusta decir que Internet era como un caballo que corría de costado y yo lo miraba mientras estudiaba algo muy rígido. Y bueno, estudié periodismo, hice un terciario en periodismo. Termino las dos carreras, me di cuenta que ninguna de las dos me definía o no sabía bien qué hacer. Todavía Internet no era esto que es ahora, este canal súper poderoso de comunicación, donde hay un montón de oportunidades para trabajar y para seguir creando de alguna manera. Me voy a vivir afuera, viví 2 veces afuera, una vez en Irlanda, 1 año y medio, y hace poco en Alemania 3 años, 2 experiencias distintas que yo digo, para mí me cambiaron la vida, en las que en una trabajé de moza y en la otra trabajé profesional, que fue un poco el objetivo. Y en esos lugares me doy cuenta que soy muy dueña de mi vida, que me puedo reinventar muchas veces, que para todo hay un método también. Cuando yo dejo las 2 carreras y me voy a trabajar de moza, para mí fue un clic en algún punto de darme cuenta que toda tu estructura y tu red de alguna manera no servía si yo no servía para lo que estaba haciendo ahí y que todo se aprende. Trabajé en un restaurante que era tenía una estrella Michelin, era muy como desafiante como para hacer una experiencia tan al paso. Y cuando volví a Argentina me di cuenta que no me quería dedicar a nada de todo lo que había estudiado. Todavía tenía 25 o 26 años. Y yo siempre dije que de 20 a 30 iba a estudiar, iba a viajar todo lo que pudiera. Porque también entiendo que en la vida hay etapas. Digo, la vida no sé si es corta o larga, pero es irreversible. Y hay cosas que si uno no las hace cuando las siente, después cuesta cada vez más. Porque las responsabilidades crecen. Y cuando vuelvo, me doy cuenta que por ahí no era y hago una maestría en marketing y negocios y hago un plancito como de las experiencias que quería tener, de trabajar en una startup, trabajar en una agencia de medios y trabajar en una multinacional, como para antes de los 30 poder probar diferentes cosas y ver qué es lo que me gustaba. Así que trabajo para una startup, que era una aplicación de citas, que estaba basada en Nueva York y yo era toda la representación de marketing para Latinoamérica y en ese momento trabajaba remoto en 2016, con lo cual era muy raro. Me acuerdo mi familia me decía, tené cuidado, no te van a pagar. Bueno, aprendí un montón porque estaba en la fase de expansión de una aplicación que lo que querían era tener muchos usuarios y como eran estudiantes de Stanford y el equipo era muy chico, me metían en todas las reuniones de desarrollo del modelo de negocio y de adquisición de nuevos usuarios. Y eso me sirvió un montón para tener una metodología para el día de mañana, cuando empezamos a trabajar con Steffi, entender cómo hacer crecer una comunidad de una manera orgánica y ordenada. Estuve ahí, la aplicación crece, la venden, dejo de aprender y ahí empiezo a trabajar en una agencia de medios, me enfoco en todo lo que era digital, me doy cuenta que me gusta. Y después empiezo a trabajar en una multinacional en el área de marketing, empiezo como gerente de marketing, éramos una persona y yo, y después terminamos siendo casi 6 más. Trabajé 4 años ahí. Crecí mucho, crecí muy rápido, fue abrumador. Digo,
me sirvió mucho como escuela, pero también lo recuerdo como un momento de mi vida en el que iba muy rápido. Sabía que tenía que aprovechar esos años y era una gran oportunidad, pero realmente trabajaba muchísimo, o sea, fue abrumador. Y en una de esas campañas en la que me plantean, era una agencia de viajes educativos, vendían viajes en dólares, con lo cual en Argentina, con todos los vaivenes que tenemos con el dólar, era un nicho muy específico. Me empiezo a especializar en todo lo que era digital. Era una empresa sueca que tenía mucho desarrollo afuera, en todas las áreas que yo trabajaba en marketing, en todo lo que era digital, en todo lo que era orgánico, pago, SEO, SEM. Me empiezo a especializar en todo eso y no había nada relacionado a lo que era influencer marketing. Y planteo hacer una campaña con influencers cuando en 2017 no era tan frecuente. Me acuerdo que me costó mucho pelear ese presupuesto con mi ex jefe. Me lo aprueban y en ese momento le escribo a Steffi y le escribo a Grego, que era la pareja en ese momento. A todo esto yo me enteré hace re poco porque en una charla le hacen una pregunta a Agus y le dicen, ¿y por qué elegiste a Steffi? Dice, no la elegí a Steffi. En realidad yo quería a Grego y quería que viajen juntos, pero Grego no podía, entonces me quedó Steffi. Yo me quedé así, tiesa. Horrible fue. Ahora ya lo superé. Bueno, pero soy muy honesta y me pasa eso, como que a veces no puedo ni mentir. Y me pasa eso mucho con lo que hago y con lo que vivo, como que no estoy dispuesta a vivir una profesión que de alguna manera no me represente o no me guste, porque siento que hoy por hoy pasamos mucho tiempo trabajando. Creo que el trabajo es salud, va más allá de la plata, obviamente, y que me parece muy importante, por lo menos que vaya con mi identidad. Y yo soy una persona muy curiosa. Y en ese momento ellos eran una power couple, eran una pareja que funcionaba muy bien. Steffi en ese momento tenía 400.000, creo que ni 500.000 seguidores. Y a mí me acuerdo que me pedían mínimo 1 millón. Obviamente que no conocían bien el mercado. Argentina no es un mercado como puede ser México o Estados Unidos o Europa en ese momento, que estaba mucho más consolidado. Hicimos un estudio como podíamos, había muchísimas menos herramientas. La realidad es que vino Steffi y me encantó la actitud. Y yo teníamos que resolverlo rápido, nos terminamos yendo juntas porque Grego no pudo. Siempre digo, ¿no? Eso es como, de alguna manera fue una serendipia. Fue algo que sucede sin buscarlo, que tiene que ver un poco con la suerte, la casualidad, pero digo, no sé cómo estaríamos hoy si eso no hubiera pasado. Nos fuimos de viaje, 2 semanas por Inglaterra, fue un viaje soñado. La verdad que era un lindo trabajo el mío, o sea, me pagaban por viajar de alguna manera sin ser famosa. A mí es algo que todavía lucho mucho con esto, lo empecé a hacer hace poco porque tiene que ver con mi trabajo y entendí que a veces hay que hacer cosas que no nos gustan para que también la industria crezca. Digo, la idea de compartir nuestra experiencia es contarles cómo nosotras lo fuimos haciendo con herramientas y pensamientos mucho más analógicos para que ustedes, que probablemente tienen mucha más experiencia en lo digital, puedan mejorarlo, caminar sobre ese mismo camino y traernos a nosotras también desafíos nuevos y que todo esto crezca para todos, porque mientras crecemos todos, la industria crece y todos podemos tener más trabajo. Y así fuimos con Steffi. Yo me acuerdo que le dije, mira, haz lo que quieras. O sea, le di mucha libertad, que también eso hoy lo valoramos cuando trabajamos con marcas. Porque le dije, haz lo que quieras. Yo lo que necesito es que todos estos gráficos lleguen para arriba. Yo había armado con el departamento de datos de la empresa todo un panel de resultados en el que necesitaba que todos haya picos para arriba para demostrar de alguna manera que la inversión que estábamos haciendo funcionaba. Y ella me dijo, olvídate. Y en ese momento no había ni links en las historias, para que se den una idea de lo difícil que era derivar tráfico web a través de las redes sociales. Entonces me acuerdo que en un momento Steffi, empieza a poner el link de la página web y todo lo que teníamos que hacer en sus redes, en ese momento solo en la bio, y explota todo lo de la empresa. Explota todo un nivel, llaman de la central, se había caído la web, habían explotado los teléfonos, era un lugar muy de nicho y Steffi tenía una comunidad muy fidelizada y muy puntual. O sea, lo que digo es, a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad. Eso lo aprendimos con el tiempo, pero hace unos años no era tan obvio. Esto que hablamos del engagement, ¿no? Y en ese momento nos damos cuenta que algo funciona, que había algo para hacer, y ella me dice, ¿qué me decís? ¿Qué te dije? Me dice, venite conmigo, yo quiero hacer una marca. Sí, la realidad es que cuando me dice, y vos me decís, guión. No, la realidad es que cuando la conocí a Agus, además de hacernos amigas, yo sentí que me faltaba una persona como ella en mi negocio, porque si bien yo tenía una buena cantidad de seguidores y una comunidad realmente muy fidelizada, que yo de frente a las marcas, cuando las marcas me decían, ay, necesito 1 millón de seguidores, yo les decía, probame, te juro que voy a funcionar mucho mejor que otros perfiles, pero les costaba mucho porque le pasaba lo mismo que a Agus. Ellos necesitaban presentar ante la empresa resultados de cuentas mucho más grandes. De hecho, yo llego recién en la pandemia al 1 millón de seguidores, pero hasta la pandemia, incluso ahora, me siguen diciendo como, ay, no, pero necesito más seguidores, ay, necesito cuentas de más de 2 millones. Y vos decís, ¿por qué no te das la oportunidad de probar? Porque te juro que te va a servir muchísimo más.
Pero bueno, la realidad es que en ese momento me di cuenta que necesitaba una AUS, porque si bien mi comunidad estaba súper fidelizada, yo no estaba creciendo y necesitaba crecer un poco más, porque necesitaba llegar al 1.000.000 de seguidores que me estaban pidiendo las marcas para tener que dejar de demostrarles que era buena simplemente con resultados, sino que me puedan dar la posibilidad. Como que, viste, siempre me faltaba como un poquito. Entonces le dije, venía a trabajar conmigo. En ese momento yo quería que ya directamente renuncie a la empresa, todo, se venga, como todo muy fantasioso. Cuando me dijo el sueldo me quedé dura. Dije, bueno, que te vaya lindo en tu empresa, cualquier cosa, nos juntamos el viernes a comer algo rico, seamos amigas nada más. Y me dice, mira, yo te voy a empezar a ayudar, como amiga, te empiezo a ayudar y vamos viendo. Me dice, no puedo dejar la empresa, pero vamos viendo. Y ya la primera reunión, como así un poco más formal, de bueno, dale, vamos a hacer esto, me trajo todo un spider que había pensado con 100 millones de ideas, y yo lo vi y dije, no, pará, es un montón de trabajo esto, calmate. O sea, tanto no. Entonces agarré el spider y dije, bueno, listo, lo archivé en un cajón, listo. Y ahí quedó. Pero sí empezamos a trabajar juntas como muy de a poquito, diciendo, bueno, vamos a... Me dice, ¿qué es lo que querés? Y le digo, yo quiero una marca de ropa. Yo quería tener una marca propia, estaba convencida. Yo sentía que tenía que ser de ropa, porque como era modelo tenía como sentido que sea una marca de ropa. Y me dice, bueno, vamos a empezar como a probar. Nosotras tenemos la comunidad. No vamos a salir nosotras a hacer marca de ropa, pero nos podemos como aliar con otras marcas de ropa y empezamos a hacer lo que hoy en día se dice cápsula, colaboración. Pero les juro que en ese momento no existía ni el término. Era como, Steffi tiene 10 prendas adentro de una marca y bueno, y te comisionamos a partir de eso. Y así empezamos. Pero una de las cosas que yo tenía muy clara es que no me importaba lo que iba a hacer, yo quería que mi comunidad sea parte. Porque yo quería poder darle la oportunidad de la gente que estuvo conmigo de que sea parte de absolutamente todos mis proyectos. Entonces, acá hicimos como una... Bueno, se nos fue. Chao. Lau, volvé. Hicimos una pequeña como línea de tiempo de esto que les estábamos contando. ¿Se puede volver? ¿Se puede volver? Ahí, no. Ahí estamos spoileando todo. Teníamos 5 slides. Ahí está. Era... Hicimos una línea de tiempo que en el 2014 yo estaba haciendo las revistas, 2015 estaba jugando con Instagram. Después empecé con mis emprendimientos, nos conocimos con Aus y viajamos. Volvimos a viajar porque la verdad que el viaje que hicimos resultó muy bueno. Nos llamaron de todos lados de la empresa de Aus para decir, por favor, replíquenlo, hagan con Steffi lo que quieran. Íbamos las dos como paseando en bicicleta, fue muy gracioso porque éramos literal el meme de nosotras así disfrutando y todo explotado atrás. Era así tal cual, estaba todo explotado y nosotras como, listo, ya cumplimos hoy el objetivo, día libre y nos íbamos a pasear en bicicleta. Y empezamos con las cápsulas en 2019, ahí tenemos una de las fotos de campaña que fue con la comunidad. Después hicimos nuestra marca, Serendipity, que ahora les vamos a contar un poco cómo empezó. Y después, al día de hoy, seguimos haciendo un montón de cosas y experiencias con la comunidad hasta llegar a los viajes a Disney, que volvimos hace poco, que fuimos con 70 personas de la comunidad a un viaje muy espectacular. La realidad... ¿Qué? No, que agrego algo, que cuando nos conocimos con Steffi, la realidad es que en ese momento las redes no eran un lugar de trabajo, era un lugar de juego, era un lugar lúdico, pero algo que hacíamos distinto era tomarnos las dos muy en serio nuestro trabajo. De hecho, cuando yo tenía que entregar cosas relacionadas a redes, y hoy mismo, cuando tenemos que trabajar con marcas, sean grandes o chicas, no importa, nosotras siempre contestamos todos los mensajes, aunque sea de pedido de presupuesto o lo que sea, porque el trabajo se consigue trabajando. O sea, nunca sabes quién conoce a quién, y de alguna manera tratamos de ser lo más profesionales posibles, de contestar mensajes, de pasar presupuestos, de dar reportes, después de hacer una campaña, de ver cómo podemos medir en conjunto con las campañas que hacemos los resultados. ¿Por qué? Porque esto también lo aprendí yo estando del otro lado del mostrador. O sea, yo era una gerente de marketing que me aprobaban presupuestos con los que yo tenía que llegar a resultados, y hoy entiendo muy bien a esos gerentes de marketing que piden presupuestos muy altos, que esto también lo aprendí cuando estuve en Alemania, que empiezo a ver que si bien yo no estaba buscando trabajo allá, me empiezan a llegar muchísimas ofertas y entrevistas para especialistas de Influencer Marketing Manager, porque son personas que empiezan a manejar presupuestos muy grandes dentro de las áreas de marketing y que no lo saben medir y que de pronto ponen a alguien que es muy junior y claro, no hay una correlación entre cómo se miden y cómo se proyectan esas campañas con la persona y la experiencia que están contratando para eso. Y lo que empezamos a hacer con Steffi es tomarnos muy en serio de todos nuestros entregables, tanto para las marcas como para los equipos con los que trabajamos, que sean lo más serios posibles y lo más completos posible. En cuanto a qué medimos, desde clics hasta tráfico web, hasta ventas. O sea, nosotros hacemos el punta a punta de un funnel de ventas, por lo general cuando trabajamos con marcas. Y en ese momento, cuando hicimos la campaña, que funcionó muy bien, nos dijeron, bueno, vuelvan a hacerla, y yo me empiezo como a especializar en todo lo que era influencer marketing,
tanto para Argentina, así que en esos 2 años hice varias campañas con influencers muy grandes. Empiezo a probar diferentes perfiles, empiezo a probar diferentes comunidades, empiezo a probar diferentes redes sociales o youtubers, Instagram. Bueno, funciona, la verdad que lo que mejor me funcionaba de la ecuación de Steffi, que no era una comunidad demasiado grande, porque también en las comunidades demasiado grandes también tenías un montón de, entre comillas, ruido, que son, obviamente, los seguidores no son ventas, no son clientes directos. Entonces estaba mucho más segmentada esa comunidad. Y hicimos otra campaña, funcionó increíble, y en un momento me ofrecen un traslado a Europa, una posición en Barcelona, digo que sí, por una cuestión de papeles no se da, y me agoto, me canso, yo ya estaba que no quería eso, y la llamo a Steffi y le digo, mira, renuncié, hagamos algo. Y ahí es cuando ella dice, cuando cuenta las Spider, en realidad son mapas mentales. Y lo que empezamos era proyectar de la misma manera que yo programada para esa empresa sueca que me pedían un montón de metodología, hacer lo mismo nosotras. Y nos complementábamos muy bien porque yo no iba con la mirada comercial, yo iba con la mirada estratégica, de ver cómo teníamos que hacer, qué pasos teníamos que hacer para poder llegar a esa marca. Como a mí lo que me impresionaba de ella es que tenía una visión muy clara de qué es lo que quería, que a mí a veces me había faltado. Yo me formaba muchísimo, no sabía bien qué quería, sí sabía hacia dónde iba. Y ella me decía, yo quiero una marca. Entonces cuando le digo eso, le digo, mira, lo que vamos a hacer es, en vez de invertir, nosotras no tuvimos nunca ni un inversor, ni venimos de familias de empresarios que nos financien. Entonces tomamos una decisión de negocio que la mantenemos hasta hoy, muy estratégica en ese momento, que fue, vamos a mantener una estructura chica de trabajo, así que éramos nosotras dos al principio, desde contestando mensajes, haciendo contenido, editando, haciendo absolutamente todo. Yo hacía lo que era un pulpo, porque también entre saber cosas de contabilidad o cosas de estrategia por marketing, saber cosas de abogacía. Entonces, hacíamos todo nosotras, no contratamos y no formamos equipo hasta que realmente sabíamos que eso lo necesitábamos. Y por el otro, no invertimos directamente en lo que eran todas las marcas o las alianzas. Ahora les vamos a contar un poco el método que usamos en ese momento, pero como sabíamos que no íbamos a poder invertir y no queríamos ir all-in en algo, porque cuando sos dueño completamente de los éxitos, también sos dueño completamente de los errores, y a veces son muy caros y te pueden trabar en un desarrollo, lo que hicimos fue tener una estructura muy liviana. Entonces nos empezamos a asociar con diferentes marcas de diferentes categorías, y lo que decíamos fue un año en el que probamos hacer una línea de ropa deportiva, una línea de ropa, no sé, vestidos de fiesta, carteras, bolsos, categorías random, porque lo que íbamos probando era cuál era el ticket promedio, cuál era el porcentaje que nos dejaban, cuál era la estacionalidad de esos productos, cuál era la rotación, cuál era la inversión directa de cada una de esas cosas. Pero la realidad es que nosotros no subestimamos el negocio. O sea, producir la logística y la venta es dificilísimo. Y si hay marcas que lo hacen y el mercado está súper saturado de productos y de marcas, ¿por qué nos vamos a meter en algo de cero? Para mí el gran problema hoy de las marcas personales y de los desarrollos de negocio que tienen alrededor es que a veces no entienden qué es lo que la comunidad de alguna manera les compra a ellos, ¿no? Y salen a vender el producto que a ellos les gusta, que tal vez no es el mismo que la comunidad quiere comprarles. A veces la comunidad nada más los quiere ver porque somos mediáticos y de pronto se ponen a vender algo que no tiene una capacidad de venta que justifique sostener un negocio. Así que con Steffi probamos todo un año en eso. Yo le dije, no me mates, vamos a probar cosas. Y era muy divertido, yo siempre era un juego. Era muy gracioso porque literal yo todos los meses lanzaba cualquier cosa y la comunidad iba y lo compraba, y iba y lo agotaba, y era como, no tenía un sentido común para la gente porque era de repente lanzaba cajas, de repente lanzaba vestidos de fiesta, de repente ropa deportiva, y íbamos cambiando de acuerdo al mes y de acuerdo a la estacionalidad, como dijo Agus. Y en esa búsqueda de ver qué más quiere la comunidad, qué les gusta más, qué les gusta menos, y lo que dijo Agus, que revisábamos absolutamente todos los inbox, en un momento Agus me dice, Gordi, ¿cuál es tu labial? Porque lo único que te preguntan es, ¿cuál es el labial? Yo le digo, mira, el labial lo conseguí en un mercado en Tailandia, en un viaje que hice, que me traje 10, me salió $1, nunca más lo vi, no lo puedo recomendar, y encima yo en ese momento tenía un contrato de exclusividad con Dior. Y yo usaba este labial que literal salía $1. Entonces, claramente yo no lo podía decir, y digo, bueno, no, o sea, va a ser como mi secreto mejor guardado porque no lo puedo contar, y aparte no lo podía recomendar, y a mí no me interesa decir, es este labial, no lo pueden conseguir en ningún lado, suerte. Era como... Entonces dije, bueno, al tiempo encuentro este labial en un local en Nueva York, y digo, qué tonta voy a quedar, pero bueno, yo voy a decir que si quieren el labial, que lo vengan a buscar a este lugar, a Nueva York. Y lo dije, yo dije, si quieren el labial está en esta calle y en esta calle, compré mis 5 labiales para todo el año y me fui. Al año siguiente, cuando vuelvo al mismo lugar. Cuando entro, empiezo a buscar el labial y no estaba. Le pregunto al dueño, le digo, te hago una consulta, ¿tenés este labial en este tono? Y me dice, ¿sos argentina vos? Le digo, sí. ¿Sos Stephanie Emner de casualidad? Sí. Me agotaste el labial, me dice. Yo me quedé triste porque digo, me dejaron sin labial estos.
Entonces, claro, o sea, fueron a agotar mi labial, eso no se hace. Salgo del lugar y digo, esto es una oportunidad de negocio. Y la llamo a Agus y le digo, ¿llamás ya a Dior? Soñadora ella. ¿Llamás ya a Dior a armar una presentación? Y vamos y le decimos que tiene que desarrollar este labial porque no la están viendo. Es una oportunidad de negocio increíble. Y nos sentamos con Dior, obvio que nos sentamos con Dior, hicimos una presentación así de hermosa de por qué ellos tenían que desarrollar un labial. Yo creo que el de Dior se va a acordar toda su vida de esto y yo lo sigo viendo y se lo sigo repitiendo. Le digo, te perdiste una oportunidad. Pero siempre digo que cuando nos sentamos ahí y nos miraban como así medio incrédulos porque diciendo, de verdad nos están planteando esto, amablemente nos dijeron que no, que lo tenían que consultar con su laboratorio, nos hicieron como una contrapropuesta muy linda, pero la verdad que no era lo que queríamos. Nos dijeron amablemente que no y siempre digo que ese no fue el mejor no de toda mi carrera. Porque ese no fue el que nos impulsó a decir, si no me querés hacer el labial, voy a salir a hacerlo yo y te voy a competir. Y así empezó Serendipity, porque Agus me dijo, mira, esto es un no. Me dice, empezamos a buscar laboratorios, vos querías tener una marca, bueno, desarrollemos el labial. Y yo fui al laboratorio y le digo, quiero este labial. Y me dicen, bueno, pero necesitas desarrollar como una línea, algo un poco más grande. No, yo quiero el labial y vas a vender un montón, vas a ver. Me dice, bueno, desarrollemos un par de productos complementarios y lo hacemos. Empezamos a desarrollar la marca muy a poquito, empezamos a desarrollar el labial y un par de cosas más, máscara de pestañas, otros labiales. Y adivinen qué, cuando íbamos a lanzar nuestra marca de labiales, pandemia. La gente usaba barbijos, no usaba labiales, estaban metidos en sus casas, pero siempre decimos que eso también fue una oportunidad porque nos puso al mismo nivel que otras marcas, porque se eliminaron todos los testers y la gente ya no iba más a un lugar a probar el labial, sino que lo tenían que comprar por internet, pero yo tenía el plus de que tenía la credibilidad de toda la comunidad de decir, si Steffi me recomienda un producto, es porque este producto es bueno, si Steffi es un labial, el producto va a estar bueno, y así fue como agotamos stock del labial el primer día que salimos a la venta, un stock que teníamos previsto para 3 meses, lo agotamos en menos de 12 horas, y así empezó Serendipity, quebrando stock, y después de muchos meses decir, bueno, no podemos salir ahora a plena pandemia, esperemos, hasta que en un momento dijimos, bueno, ya está, tenemos todo, vamos a ver qué pasa, y de repente estaba Aus en Alemania, yo estaba también justo de viaje y dijimos, bueno, lancemos. Estábamos todos en cualquier lugar del mundo y se agotó todo en menos de 12 horas. Y así fue como nació Serendipity. Hoy Serendipity tiene más de 190... ¡Ay, gracias! ¡Qué amor! No voy a decirlo. Serendipity hoy tiene más de 190.000 productos vendidos. Más de 15.000 es este labial que dice que Dior se lo perdió. Más de 11.000 perfumes que tienen todos dos características. La primera es que huelen muy rico, la segunda es que nadie probó el perfume antes de comprarlo. Simplemente decidieron confiar en mí cuando se compraron el perfume. Un co-branding con una de las marcas más importantes del mundo, que es Disney, y más de 10.000 productos vendidos en un día cuando lanzamos esta colaboración, este co-branding con Disney. Y siempre también nos preguntan cómo fue que llegaron a Disney. Y fue un poco de la misma manera, fue una serendipia de decir qué más podemos hacer con la marca, qué nos gusta, qué nos desafía, qué es Steffi. Fue una búsqueda de decir, bueno, ¿qué más es Steffi? Steffi es esto. Y de repente en una reunión fue, bueno, Steffi es Disney. Y yo fue como, ¿qué tan difícil es tener una alianza con Disney? Y empezamos a preguntar a una persona, a otra. Y de repente a mí me llegaba un mensaje muy random que decía, ¿cuántas cosas tenés de Disney en tu casa? Y yo era como, no sé, 100. Bueno, mandame fotos. Yo sacándole fotos a todas las estatuitas, cuadritos, cositas de Disney, que eran 100 millones. ¿Cuántas veces fuiste a Disney? No, bueno, no sé. Bueno, mandame foto de cada vez que fuiste a Disney. Perfecto. Mandame una foto del tatuaje que tenés de Mickey. Bueno, y yo era como pedidos muy random que llegaba cada 3 meses. De repente aún me dice, che, Gordi, me parece que lo de Disney sale. De repente fue como, no puede ser. Y me dice, sí, te juro que sale. Y al día de hoy no solo tenemos este co-branding con Disney, sino que yo soy la única persona autorizada para hablar de la empresa sin que le estén preaprobando todo el contenido y todo lo que voy a decir. Porque claro, nuestro feed, los productos, la campaña, todo se tuvo que aprobar 6 meses antes con Disney y pasar un montón de aprobaciones y filtros. Pero Agus le decía, yo no puedo decirle a Steffi que haga un falso lanzamiento 6 meses antes y lo vamos a publicar después, porque ella habla de Disney de una manera muy orgánica, habla de sus productos de una manera muy orgánica. Tampoco sabíamos ni dónde iba a estar, ni cómo iba a estar. Yo soy capaz de tenerme el pelo mañana de verde, ustedes ya lo saben. Entonces era como, no le puedo pedir eso a Steffi. Entonces logramos como esa aprobación. Y fue muy loco porque cuando decidimos lanzar Disney, que fue un feriado, yo estaba sola en mi casa
Y empecé a hacer las historias, como las hago siempre, con el trípode, mostrando los productos. Y cuando empecé a contar de la colaboración, se me caían las lágrimas. Yo decía, como voy a subir esto llorando, sí voy a subir esto llorando, porque la verdad que ese lanzamiento fue como el broche de oro de decir, todo este esfuerzo valió la pena y todos estos no que me trajeron hasta este día fueron claves en mi vida. Y en ese momento yo sentía que eran puertas que se cerraban, pero ahora me doy cuenta que esas puertas que se cerraban eran porque se estaban abriendo otras mucho más grandes. La gran frase de Agus de se cierra una puerta y se abre un portón es tal cual así. Así que la realidad es que así fue como llegamos a tener esta marca hermosa que nos da mucho orgullo, que es como la frutilla del postre. Y un poco agregando lo que dice Steffi, o sea, no llegamos acá de casualidad. Yo lo que siempre digo es como, fue muchísimo trabajo, fue probar un montón de cosas. Nosotras lo que hicimos desde el minuto 1 fue armar un plan, tal vez sin entender cómo se iban a conectar los puntos, ¿no? Yo siempre digo algo que es como los puntos se conectan hacia atrás. Cuando empezamos a trabajar juntas entendíamos que primero tenía que crecer la comunidad, que es una laguna que teníamos que cuidar un montón, que después iba a crecer, o sea, a través del contenido que Steffi haga, yo siempre digo es la triple C, primero el contenido, que de alguna manera es en lo que hay que trabajar medio a veces sin pensarlo mucho y generar una sábana o algo que de alguna manera valide lo que vos haces, porque si no claramente te haces viral y las oportunidades pasan de largo. Digo, no hay nada bueno en eso. Algo que te valide, después vino la comunidad y crecer en la cantidad y también en entender qué era lo que Steffi sobre todo iba a conectar desde el punto de vista emocional con sus seguidores. Y después iba a venir lo que es el canal, de lo que eran las marcas, de poder vivir de esto, de una manera diversificada. Nosotras hoy en nuestro negocio no vivimos solamente de publicidad directa, que es la mayoría de todas las redes sociales se mantienen a través de publicidad. Nuestro 50% del negocio es publicidad con marcas, que vienen y pautan porque quieren una historia, un posteo, un contenido de alguna manera. Y nuestro otro 50% lo necesitamos de una manera mucho más tradicional o una manera mucho más previsible. Y lo que tenemos son acuerdos con marcas. Son pocos, deben ser 10, 11. Pero son estos que decía Steffi que probamos hace muchos años, en los que nos asociamos con marcas grandes y chicas. Algunas tienen presencia en un shopping y otras son showrooms chiquititos que tienen un productazo y no tienen el músculo de marketing. Y nosotras lo que hacemos es darles ese espacio. Nos asociamos a un porcentaje y vamos a una comisión de ventas. Y eso lo que nos da es que en todos los meses que hay temporada baja de publicidad, que pueden ser la mitad del año, ¿no? Porque también es muy estacional nuestro ingreso, que es el mismo que tienen todas las publicidad o todos los presupuestos de marketing de las empresas que lo tienen que liquidar en algún momento del año. De pronto enero, febrero, junio, hay meses en los que no hay fechas comerciales fuertes y que nosotras tenemos que seguir pagando sueldos, tenemos que seguir cubriendo costos. Entonces lo que hacemos es tener ingresos de una comisión por ventas. ¿Por qué? Porque nos baja la visibilidad y la competencia que hay de contenidos en redes. Steffi puede hacer contenidos orgánicos, que en realidad estas alianzas, el secreto es que tiene que ser todas cosas que ella orgánicamente use, no se puede forzar eso. Y así encontramos una manera de diversificar nuestro negocio. Por un lado con la publicidad directa, por el otro con la comisión por ventas y por el otro con Serendipity, que es nuestra marca propia. O sea, que eso va más allá de lo que Steffi hace hoy por hoy. O sea, no tiene que ver solamente con su contenido. Obviamente cuando ella lo sube es una máquina, o sea, porque tiene que ver mucho con su comunidad y cómo lo transmite y porque la verdad que la marca tiene que ver con la identidad de ella. A medida que ella va cambiando, la marca va creciendo y va cambiando. Pero en Serendipity también éramos 3 personas y ahora Serendipity es un marcón que recién al año tuvo este acuerdo con Disney, que también es una marca muy joven, pero lo que nos hizo Disney es dar un sello, un certificado de alguna manera, una garantía de calidad, porque Disney te escanea, o sea, absolutamente todo, desde lo contable hasta lo legal, hasta cómo tenés ordenado absolutamente todo. De hecho, nos fuimos a tomar un café a la casa del CFO de la persona que estaba de Disney, que estaba tomando esta decisión, porque nos dice, las queremos conocer a ustedes, y para nosotros fue muy loco también entender que Serendipity era como la abuela lenta, que iba pasando, y cuando lanzamos esto, la gente de Disney nos pasó que fue tal el éxito que se cayó la web, se cayó tienda de nubes, se nos trabaron absolutamente todos los celulares y Disney nos pedía una cantidad de más o menos 20.000 productos. Para que se den una idea, son 2 Movistar Arena llenos. Yo trato de siempre llevarlo a cosas analógicas. Y se vendió más de la mitad, 11.000 productos solamente en un día. Con lo cual en Disney también saltaban las alarmas porque no habían hecho muchos acuerdos con marcas de influencers o marcas 100% digitales. Y nuestro desafío siempre fue no solamente tener una comunidad, sino digitalizar nuestro negocio. O sea, no que sea un trabajo. Porque hoy por hoy nosotros estamos generando ingresos mientras estamos hablando acá, directamente.
Entonces, en Disney nos llamaron, fuimos a las oficinas, nos invitaron, nos dieron un reconocimiento y nos dijeron, no sé qué están haciendo, pero queremos hacer más cosas con ustedes. Y para mí, que vengo del mundo corporativo, poder llegar desde otro lugar a esa mesa chica con el director de marketing para Latinoamérica y el presidente, realmente era algo como un desafiante, ¿no? Como decir, bueno, algo bien debemos estar haciendo desde el punto de vista de las decisiones de negocio para que esto lo estén validando personas que entienden de esto. Y así es que llegamos a tener Serendipity, tener otras formas de monetizar y tener esta comunidad que Steffi dice, que se terminó de consolidar en pandemia. Y acá también digo algo, ¿no? Que pandemia también fue un momento que llevó puesto un montón de negocios y de proyectos y a nosotros la verdad que nos impulsó muchísimo porque ya veníamos trabajando remoto, porque ya veníamos probando todas estas formas de monetizar y porque ya veníamos teniendo muy claro que la clave estaba en la comunidad. Y que Steffi en ese momento, cuando se dio esa oportunidad y se digitalizaron tanto las marcas como las personas, ella lo pudo capitalizar y ahí llegó recién a ese 1 millón de seguidores, que hoy por hoy es nuestro sostén de absolutamente todo lo que hacemos. Nuestra única prioridad cuando hablamos con las marcas es que la comunidad va primero. A la comunidad no se le miente, a la comunidad, o sea, estas marcas tienen que tener los mismos valores que tenemos nosotras en cuanto a packaging, atención al cliente, en cuanto a todo ese vínculo. Porque si a nosotros se nos cae un acuerdo, y no se nos cae ese acuerdo, se nos cae absolutamente todo el negocio, porque sin credibilidad no hay negocio. Entonces tenemos muy claro eso y creo que acá Steffi es la que sabe o tiene ese know-how y eso es lo que nunca le cedemos a las marcas. Que las marcas nos digan cómo nos tenemos que relacionar con la audiencia. De hecho, nos pasan un brief y de pronto, si bien tenemos un equipo gigante que está revisando todo, la última palabra la tiene Steffi. Si hay algo que no quiere subir, es ella la que está cuidando de esa comunicación. Es ella la que le sabe hablar a la audiencia. Y al día de hoy se sigue manteniendo de la misma manera que estoy yo contestando absolutamente todos los inbox y muy al lado de la comunidad porque, como dijo Agus, eso es un poco lo que me diferencia. Se nos terminó el tiempo, como que queríamos hacer un espacio de preguntas y respuestas que no vamos a poder hacer, pero sí les quería decir, y quizás suena un poco trillado, pero de verdad, trabajen un montón por sus sueños, porque yo soñaba con tener una marca de ropa, soñaba con ser modelo, soñaba con trabajar con grandes marcas y quizás no llegué como en su momento lo soñé, pero llegué de una manera muchísimo mejor. Y que, así como les dije antes, si se cierra una puerta, se abre un portón y que cada no los acerca más a donde quieren llegar si siguen trabajando. Muchas gracias a todos por estar acá y por escucharnos y por escuchar nuestra historia. Y gracias, si hay gente de la comunidad, los amo un montón.